Bueno, damos inicio a nuestro curso de evaluación y medición. Hablemos de las pruebas de aprovechamiento, haciendo énfasis en la temática, la reseña histórica y algunos de los conceptos principales como los tipos de prueba de aprovechamiento, las características. Vamos a describir también una prueba en términos de autores, de años, de características, la variable, el tipo de ítems y los posibles usos que se le dan a estas pruebas. Es importante también reconocer que es un tema que se ha investigado durante muchos años, podemos hablar de décadas, y pues que en él se busca interpretar la conducta del ser humano por medio pues de algunos tipos de pruebas de aprovechamiento que, con las que contamos hoy en día. Por otra parte, hablamos y damos definición de lo que es una prueba. Y bueno, cuando nos referimos a una prueba hablamos también de llevar a cabo una búsqueda de señales de muestras, de indicios de algo, ¿verdad? En este contexto resulta interesante señalar que las pruebas de aprovechamiento permiten medir parte del conocimiento adquirido por parte de una persona o un área específica. Por acá entonces vemos un poco más de lo que es la reseña histórica. Y durante la Edad Media es prácticamente inexistente cualquier preocupación por la individualidad en la estructura social de la sociedad europea medieval. Las actividades de la gente se determinaban en gran parte dependiendo de la clase social en la que se naciera, ¿no? Entonces, hablando un poco de la reseña histórica, es importante también hablar de la era del Renacimiento y del subsiguiente periodo de la Ilustración. No solo fueron etapas durante las cuales surgió el interés por el aprendizaje y la creatividad, sino que también resurgió y fue fomentando, se constituyó también un renacimiento del individualismo, del espíritu de la libertad eh, y el valor individual que florecía en ese momento gracias al estímulo político y económico que proporcionaban el capitalismo y la democracia, pues fue altísimo. Sin embargo, no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando realmente se inicia la evolución del estudio científico de las diferencias individuales en cuanto a actitudes y personalidad. Y esto lleva a que a principios del siglo XIX los científicos solían considerar las diferencias en cuanto a las habilidades sensoriomotrices y mentales, y sobre todo que como como una fuente de error, porque de hecho en ese momento eh, medir o cuantificar las habilidades pues eh, era un poco complejo si era como tedioso poder darle como sentido en ese momento a, a las actitudes, a medir las diferencias que tenía cada ser humano y para lo que resultaba
dispendioso una prueba porque debía determinar las actitudes y las cualidades, las fortalezas de las personas. Entonces, digamos que para medir y registrar todos estos acontecimientos en la parte física, la precisión de las mediciones científicas de tiempo y de distancia, bueno, y otras variables físicas también dependían en gran medida de habilidades de percepciones motrices de los observadores humanos, es decir, del investigador que pues estuviera llevando a cabo el proceso. Estas pruebas de aprovechamiento están diseñadas con el propósito específico de evaluar un resultado dándole al individuo un valor diferente entre sí. Por un lado miden el grado de diferencia individuales y por los otros, pues, diferencias grupales, pero también los conocimientos específicos, donde el investigador evalúa la efectividad de la enseñanza, es decir, determinando el resultado del experimento. Y recuerden que las enseñanzas son previas, entonces seleccionando y evaluando incluso los resultados de un programa. En algunas de las pruebas de aprovechamiento, hay algunas que son estandarizadas y de hecho en alguno de sus programas se puede medir los resultados. Ya por aquí encontramos entonces lo que son los tipos de pruebas de aprovechamiento y contamos con algunas pruebas de aprovechamiento como son el aprovechamiento académico, y cuando hablamos de aprovechamiento académico hablamos de los exámenes que dan los maestros. Entonces, en estas pruebas de aprovechamiento, los maestros lo que hacen es constituir una serie de pruebas, diseñar una serie de pruebas en la que los estudiantes pues deben de responder, y generalmente son exámenes. Por otro lado están las pruebas objetivas, que son aquellas que solo tienen una respuesta precisa. Encontramos las subjetivas, las pruebas de aprovechamiento subjetivas son aquellas que están sujetas a la opinión de terceros. Las pruebas diagnósticas son aquellas que descubren la deficiencia o fortaleza de los alumnos ante, es decir, antes de iniciar como un curso, se da una prueba de diagnóstico para saber en qué nivel se encuentran. Por ejemplo, cuando estamos ingresando a la universidad, que nos hacen la prueba, quieren saber en qué nivel estamos, cómo nos encontramos. Las personas que estudian inglés, entonces quieren saber en qué nivel de inglés están, para así mismo pues poder iniciar su curso. Las normas estandarizadas son aquellas que comparan a los estudiantes con normas establecidas a base de grupo. Y en esta prueba de aprovechamiento estandarizada podríamos hablar, por ejemplo, de las pruebas que se presentan en los estudiantes, y podríamos hablar del examen IFEX, que es un grupo de estudiantes. La prueba se realiza a nivel general y pues em, con ciertas normas para medir pues lo que realmente se necesita, que es su conocimiento. En las pruebas de ejecución hablamos de aquellas que miden el grado de deficiencia
en el curso de destreza y las partes psicomotoras. Y es que en esta prueba de aprovechamiento se miden las destrezas como el arte y la música, y pues muchas otras. Vamos a hablar entonces un poco de los conceptos principales de las pruebas de aprovechamiento. Y es que dentro de las pruebas de aprovechamiento están los conceptos principales que deben de tener las pruebas al momento de diseñarlas. Entonces, cuando hablamos de validez, hablamos de o nos referimos a una prueba que mide lo que dice medir y si está relacionada con objetivos y si se usan los instrumentos adecuados. En el concepto de dificultad hablamos ya de otro elemento para juzgar la calidad de las pruebas, es la dificultad que pueda presentar para los alumnos. En confiabilidad refiere la precisión en la medición. Ya para la confiabilidad, entonces, refiere la precisión de la medición. En la objetividad, al momento de calificar independientemente del juicio que se merece el alumno, pues es importante a quién pertenece la prueba. Practicidad, cuando no es adecuada a todas las necesidades del alumno, es aplicada en tiempo y en forma. Estoy hablando un poco entonces de los conceptos que deben de tener las pruebas de, de aprovechamiento. Por otra parte, entonces, en la clasificación de los ítems, pues tenemos tres. Y uno de ellos es el ítem del recuerdo. Dentro del ítem del recuerdo podemos observar el reactivo de respuesta directa y reactivo de completar simple y sugerida. Ítems de razonamiento, es el ítem de razonamiento, pues podemos observar unas respuestas de afirmación, ejercicios de respuestas de justificación y respuestas de eliminación. Por otro lado, y para ya terminar entonces con la clasificación de los ítems, está el ítem del reconocimiento y para finalizar el ítem del reconocimiento de las respuestas de opción múltiple, de relacionar, de las columnas, de la interpretación, componen este ítem. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con la selección de la prueba de aprovechamiento. Y en este caso, pues se realiza la prueba de ejecución o prueba de práctica. Y es que la prueba de ejecución o la prueba de práctica es aquella en la que los estudiantes son instados a realizar una determinada actividad, ya sea motora o manual, para comprobar el dominio de ciertas habilidades, de destrezas y competencias, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos. Entonces, hablamos un poco de algunas definiciones por medio de unos autores y una cronología dentro de la misma.
Me voy a regresar un poco para, bueno, hablando un poco de las pruebas de aprovechamiento, pues un ejemplo es que un docente construya una prueba para medir la habilidad que posee el estudiante en la ejecución de una pieza musical, es decir, puede ser en la flauta, pero no obstante incluye en la prueba únicamente de aspectos relacionados con la expresión y los movimientos que se realizan, sino que tienen que ver también con que el estudiante medir la forma en la que realiza su actividad de manera confiable. Es decir, que el estudiante pueda desplazarse de un lugar a otro, que tenga otras habilidades en el momento de tocar la flauta, eh, como los ejercicios de ejecución de la pieza musical. Es decir, que pueda tocar su flauta, pero también pueda estar moviéndose de un lado a otro mientras eh, lleva el sonido musical. Y es que esto significa que llevar la práctica al planteamiento didáctico y considerarlo como hace en el momento de planificar la prueba. Eh, porque, es decir, el docente podría decir, eh, la prueba es que toques la flauta, pero mientras tocas la flauta, eh, mueve tu cuerpo al ritmo de la melodía. Y la prueba que representa, la prueba representa una habilidad en cuanto a desplazar su cuerpo, que haya un movimiento, pero también que mide la forma en la que el estudiante toca la flauta, lleva el ritmo, la nota musical. Entonces, todo esto es un conjunto, pues, que permite el desarrollo de la prueba. Ya un poco más en el formato de la prueba consiste también en, en que tenga ciertas partes, ciertas características. Y cuando hablamos de características, hablamos de que si cumple con esas características, la prueba de ejecución puede medir, pueda dar un resultado favorable para que la prueba se pueda ejecutar. Tiene que contar con la validez y la confiabilidad de las variables que va a medir, porque las variables son uno de los aspectos a evaluar más importantes, porque dentro de ellas se juzga la efectividad eh, de la prueba, de la misma. Tiene unas características y son la capacidad de ejecución en el contexto, en este caso pues en un contexto académico, pero, pero también dentro de otros tipos de contextos. ¿Por qué? Porque se mide la capacidad de ejecución dentro de la vida real. Puede ser que se midan otras destrezas, otras habilidades. En este caso, puede ser, si en este caso fuera mi prueba, fuera la calificación del video que se está presentando en este momento, pues entonces se están midiendo otras destrezas, otras habilidades, como por ejemplo la habilidad que tengo para comunicarme, para hacer el video, para la presentación, el lenguaje y pues muchas otras. Afortunadamente no, no que, no, no soy muy temerosa
a comunicarme, pero sí sé que tengo dificultades y que muy seguramente cuando mi profesor las esté evaluando, midiendo, pues se va a dar cuenta de que sí estoy fallando pues en algunas. Es importante tener en cuenta la forma en la que se realiza, o sea, el proceso de la habilidad, de la destreza y la eficacia con la que está hecha, con la que se maneja. El formato de la prueba habla de la administración y la parte técnica y está dividida como en dos partes. Entonces, hablamos de la parte técnica, de la parte administrativa, y en la parte administrativa se consignan los datos que permiten identificar la prueba, así como las instrucciones generales. Es decir, se orienta al estudiante acerca del procedimiento, de lo que debe de ejecutar dentro de la prueba. Y en la parte técnica, pues se describe el objetivo, el contenido preliminar, la competencia, lo que se va a medir, los indicadores y la escala de valoración, así como los criterios también de la asignación de las puntuaciones, pues para cada indicador. Para su calificación suman los puntos obtenidos en cada uno de los indicadores y eso se convierte en la puntuación obtenida de la prueba y pues se anota y se lleva a un porcentaje. Quiero hablarle de algunas de las ventajas que tienen las pruebas de aprovechamiento a nivel general. Eh, ¿Y por qué a nivel general? Porque realmente las pruebas de aprovechamiento pues son muchas, entonces sí quisiera como mostrar la parte de las ventajas que tienen pues todas ellas. Como primera medida pues se aplican en el momento deseado o adecuado. Se puede plantear sus alcances y la estructura. Permiten evaluar diversos niveles de conocimiento. Se aplica simultáneamente a grandes grupos y son el medio más utilizado para medir el aprovechamiento escolar. Entonces, pues ya teniendo como todas estas ventajas, podemos darnos cuenta que las pruebas de aprovechamiento realmente son muy buenas, eficaces, con las que podemos trabajar, con las que podemos eh, medir diferentes pues tipos de conocimientos, de habilidades, de destrezas dentro del ser humano. Y qué bueno que las tenemos ahí, qué bueno que podamos hacer uso de ellas. Me despido de ustedes dándoles las gracias y hasta una próxima ocasión.